Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. La primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel por liderar una trama golpista encaminada a perpetuarse en el poder, según se manifestó en la sentencia, luego de perder las elecciones de 2022 ante Luis Ignacio Lula da Silva. Para charlar sobre los detalles de este juicio histórico, estamos en comunicación con Carla Perelló, periodista feminista e internacionalista radicada en Brasilia. Hola Carla, ¿cómo estás? Acá te saluda Mailén. Hola Mailén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos por tomarte estos minutos con nosotras y qué bueno toda la cobertura que hiciste del juicio. Contanos cuáles son los crímenes por los que se condenó a Bolsonaro en esta sentencia. Bueno, muchas gracias también por eso. Mira, bueno, como vos lo decías recién, el expresidente de Brasil fue condenado efectivamente a 27 años y 3 meses de prisión, bastante tiempo. Él fue acusado particularmente por liderar una organización criminal armada que intentó ese golpe de Estado el 8 de enero de 2023. También, pero no fue el único crimen que se le adjudicó, sino que también hubo tentativa de abolición violenta del Estado, democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio y deterioro del patrimonio histórico. Todos esos crímenes también se le fueron imputados a sus aliados, a 7 de sus aliados, quienes son considerados parte del núcleo crucial de la tentativa de golpe de Estado que la justicia consideró que no fue solamente algo que pasó ese 8 de enero, digamos, así medio para el otro, claro, sino que fue algo que fue planificado durante bastante tiempo. Sí, mencionabas recién lo de este núcleo más duro de quienes orquestaron un poco toda la situación, pero también en la sentencia se habla de otros grupos vinculados. ¿Nos puedes contar ahí un poquito más de ese detalle? Claro, sí, perdón. como decía, ¿no? Lo que hizo la justicia, digamos, en realidad la justicia, la Policía Federal, que es la que se encarga de investigar en Brasil, lo que hizo fue separar entre autores intelectuales e instigadores, por ejemplo, del golpe de Estado, que serían justamente Bolsonaro y sus aliados, y por otro lado, distintas responsabilidades, como por ejemplo, quienes financiaron, quienes vieron o intentaron financiar, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero en 2022, después de las elecciones, sobre todo en 2022, cuando Bolsonaro pierde en el balotaje el 31 de octubre de 2022, o empezó a haber como campamentos enfrente de las dependencias militares en Brasil, sí. Y también empezó a haber cortes de ruta, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, cómo se financiaron, digamos, todos esos movimientos, esa cantidad de personas que exigía intervención militar directamente, es otro de los núcleos. También están, que los autores, parte de los autores materiales, entre muchas comillas, ¿no? Esto para simplificarlo, que son, digamos, parte de las personas que entraron a la sede de los 3 poderes en Brasilia ese 8 de enero, rompieron cosas, ¿no? Esta cosa más que tiene que ver con el daño del patrimonio histórico, sí, y demás, que lo hicieron en el Supremo Tribunal Federal, en el Congreso de la Nación y en lo que sería la Casa de Gobierno, ¿no? En el plan alto también. Estas otras 7 personas que mencionabas que fueron condenadas junto con él, ¿qué lazos tenían en su gobierno, no? Porque entiendo que mayoritariamente eran integrantes del gobierno de Jair Bolsonaro y que uno de ellos, además, continúa con un fuero como diputado. Exactamente, sí, como vos lo decís. Sí, y son todos parte, y de hecho, esa persona que vos mencionás se llama
Alexander Ramajem, y justamente por tener esos fueros, digamos, por algunos de los crímenes haberse cometido después de que él asume como diputado, tuvo, digamos, una de las penas más bajas. O sea, como que hubo hubo una disminución de la pena porque esos crímenes, los últimos 2 crímenes que tienen que ver con el daño, no le fueron contados, pero esa fue una persona, digamos, bastante interesante, digamos, en la creación de la trama, porque en el momento era director de la Agencia Brasileña de Inteligencia. Entonces, una de las razones por las que se lo acusa también es de haber creado una especie de agencia paralela justamente para llevar adelante, digamos, todo el plan, pero en particular también lo que se conoció después en este último tiempo como la tentativa, también ese plan para asesinar al propio Lula, a Gerardo Alckmin, que es el vicepresidente, y al relator del caso, el magistrado de la Corte Suprema, Alexander de Moraes. Claro. O sea, tranquilo la situación. Después, además de él, fueron condenados otras 6 personas, ¿no? Walter Braga Neto, que también era ministro de la Casa Civil y fue candidato a vicepresidente junto con Bolsonaro. Anderson Torres, estoy un poco resfriada, exministro de Justicia. Almir Garnier Santos, también almirante y excomandante de la Marina. Augusto Heleno, también general de la Reserva y ex jefe de Seguridad Institucional. Pablo Sergio Nogueira, también general militar y exministro de Defensa. Y el último, ¿no?, el que recibió la condena más leve, digamos, fue Mauro Cid, que era el capellán de Jair Bolsonaro y fue una pieza clave también en el desarrollo de todo este juicio, porque fue quien hizo un acuerdo de delación con la policía y con la Procuraduría General de la República para confesar, entregar documentación, digamos, entre ellas lo que se conoce como la minuta de golpe, por ejemplo, que era el llamado estado de sitio en caso de que Bolsonaro perdiera, aportar toda la información que pudiera, ¿no?, y testimonios para que la justicia definitivamente investigue. Claro. Y fue incluido, justamente, él recibió una condena solamente de 2 años y fue incluido en un programa de protección de la Policía Federal justamente por haber aportado toda esta información. La sentencia, que entiendo duró más de 12 horas, la lectura, o sea que ahí, bueno, aplausos también para esa cobertura. Vos destacabas algo de que la jueza que leyó buena parte de esa sentencia y las palabras tal vez más fuertes que resonaron en los medios y sobre todo en la cobertura que hiciste para Marcha, que les mandamos un abrazo también a todos los compañeros que siempre están súper cercanos y disponibles, es porque es una jueza mujer. Contanos ahí un poco de esa relevancia que vos tomás de esta persona en el juicio. Sí, en realidad el juicio, o sea, esta etapa final del juicio empezó el 2 de septiembre, fueron como 5 jornadas al final. Estaba previsto que fueran 6, finalmente terminó el jueves 11 de septiembre, y porque tiene una dinámica como súper particular, ¿no?, acá en Brasil. La sentencia del STF. Allá en Argentina, por ejemplo, conocemos los votos de cada uno de los magistrados, pero lo conocemos por escrito. Acá lo leen, digamos, claro, y en directo, y hubo uno de esos días que duró más de 12 horas, fue bastante terrible. Pero bueno, el voto de Carmen Lucia, que fue la única magistrada mujer del Supremo Tribunal Federal, sí, a mí me gustó mucho lo que ella planteó, porque me parece que fue muy contundente y sintética para... Ella dijo frases así como, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Ella dice que se llevó a cabo un plan sistemático y progresivo para atacar al sistema electoral y minar el libre ejercicio del voto. Dijo eso, ¿no? Y sostuvo también, por ejemplo, que hubo que hubo violencia política, que hubo violencia institucional y que hubo un conjunto de prácticas pensadas para la radicalización social y política de la sociedad, digamos, que era lo que necesitaba Bolsonaro, digamos, un fuerte apoyo, aunque sea un núcleo específico de la sociedad, para él perpetuarse en el poder, ¿no? Es lo que y a mí se me hizo que fue como la descripción así, primero
algo que vemos muy repetido de cómo actúan las extremas derechas en la deslegitimación de las instituciones. Sí. Eso también fue algo que mencionó no solamente ella, sino que lo mencionaron a lo largo de todo el juicio. Y eso, cómo actúan las extremas derechas, cómo están actuando, no sé, por ejemplo, en Argentina, Milei me parece que lo hace muy claro eso, ¿no? De cómo la deslegitimación. Acá en el caso de Brasil se deslegitimó el proceso electoral en particular, pero parte del ataque, digamos, antidemocrático tiene que ver con la deslegitimación de las instituciones en general, en realidad, me parece. Por eso también me pareció tan relevante y tan claro lo que ella plantea. Y bueno, y aparte de ser la única mujer, y que fue con el voto de ella justamente que se juntó a la mayoría para que Bolsonaro efectivamente sea condenado, ¿no? Cuando se conoció el voto de ella iba 3-1, digamos que era lo mínimo necesario para que Bolsonaro y sus aliados fueran condenados. Carla, contanos un poco de las sensaciones que hubo ahí en la calle con las personas, o sea, el pueblo ahí dispuesto a partir de lo que se determinó con la sentencia. Bueno, en Brasilia, por lo que yo nunca había ido a Brasilia, me enteré ahí de cosas, ¿no? En el primer momento, a mí, no sé, por ejemplo, escuché a muchos laburantes, no sé, gente recolectora de basura, vendedores ambulantes, con una postura muy fuerte en contra de Bolsonaro. Me llamó ahí como mucho la atención los trabajadores mismos del Supremo Tribunal Federal, cómo se sentaban a escuchar y a mirar la sentencia, incluso efectivos policiales, ¿no? Y demás. Eso me pareció muy particular. Y después en la calle en general, lo que dicen de Brasilia es que es como bastante conservadora, bastante bolsonarista, pero la verdad que en Brasilia, como en distintos puntos del país, y como creo que se viralizó ahí en varios lados, hubo un carnaval adelantado, más o menos, en algunas partes de Brasil, festejando la sentencia. Eso no quiere decir que no exista, digamos, un sector de la sociedad fuertemente disconforme con esta sentencia, pero sí hay ya encuestas, digamos, que dicen que la gente sabe que lo que se intentó fue un golpe de Estado y que está en contra también de otorgarles una amnistía, ¿no? Que es algo que también se está ya rosqueando en el Congreso. ¿Y eso crees que es posible? Es decir, ¿hay una instancia real de apelación que tenga la defensa de Bolsonaro? Sí, como en cualquier juicio, la sentencia en sí, escrita con los votos de todos los magistrados, se puede conocer de acá a 60 días, es el plazo que tienen, y después de esos días, apenas es publicada, las defensas tienen, creo que 5 días hábiles para hacer sus descargos y presentar sus recusaciones. Obviamente ya todas las defensas sostuvieron que van a presentarse y defienden, digamos, justamente la inocencia de sus representados, pero bueno, hay que ver qué es lo que, digamos, fue muy contundente el fallo así general de la Corte. Claro. Incluso el presidente general de la Corte Suprema también se manifestó el mismo día de la sentencia final, diciendo que no hubo persecución política, que es algo que sostienen los bolsonaristas, que fue algo, digamos, que fue un proceso limpio. Hay más para que ustedes imaginen, que fue una de las excusas, digamos, de las defensas, en pruebas hay una cantidad de 70 terabytes, digamos, que juntó, que recolectó la justicia para armar todo este rompecabezas que da cuenta de que existió una trama de golpe que fue muy planificada, que empezó en 2021, ¿no? Y bueno, y después por otro lado están las intenciones y lo que pasa en el Congreso de la Nación, que desde el primer día, como decía, los bolsonaristas empezaron a organizar en el Congreso. El Congreso tiene un ala muy conservadora, muy fuerte, entonces están presionando por una amnistía. Hay 2 proyectos que se están ahí gestionando, uno que sostiene una amnistía amplia y restricta, que ya también los jueces de la Corte dijeron que es inconstitucional, porque los crímenes contra la democracia no pueden ser amnistiados, y por otro lado hay otra que es un poco más light, más leve, que le dicen, ninguno de los textos igual todavía se conocen, esto es lo que se filtra también en los medios, es que
sería una amnistía para las más de 600 personas que ya están juzgadas, digamos, por el ataque mismo a los tres poderes. Así que en ese caso no se beneficiaría a Bolsonaro y estos aliados que fueron partícipes, ¿no? Al contrario. Claro. De hecho, creo que no los beneficiaría para nada. Así que, pero bueno, hay que ver qué pasa. Que van a seguir presionando para que esa ley salga, eso no cabe ninguna duda. Carla, te hacemos una última y te despedimos. Contanos qué es lo que tiene de histórico y particular este juicio en el marco de ser un proceso democrático también. Bueno, a mí lo que me pasó, digamos, primero me parece que fue muy particular que la sentencia se supiera, estaba prevista para el 12 de septiembre, finalmente se supo el 11, que es justo también el día de la conmemoración del golpe de Estado contra Chile, digamos, que fue el primer experimento neoliberal en la región, y de alguna forma el bolsonarismo en Brasil, en América Latina, fue también el primer paso, uno de los primeros, no fue el primero, pero uno de los primeros así fuerte en un país tan grande, digamos, el más grande de la región, con este experimento de la extrema derecha, ¿no? Entonces, eso por un lado, y también que fue la primera vez en la historia de Brasil que tanto militares como civiles fueron sentados y definitivamente condenados por una tentativa de golpe de Estado. Eso no sucedió ni con quienes formaron parte de la dictadura cívico-militar empresarial de Brasil en el 64 hasta pasados los 80, y no pasó con quienes perpetraron el golpe blando contra Dilma Rousseff. Entonces ahí también está la importancia, ¿no?, de este proceso, que es tan claro que creo que va a ser una marca también, no solamente para Brasil, sino para la región, ¿no? En la consolidación democrática. Brasil no tuvo una justicia de transición como tuvimos nosotros en Argentina, y eso es clave. Nosotros creo que si algo que sabemos en Argentina es que eso es muy importante, digamos, para justamente para la consolidación democrática, más allá del proceso que estamos pasando ahora. Entonces, creo que eso es muy fundamental para el crecimiento de la democracia y para que sigamos aprendiendo también sobre lo que pasa en nuestros países hermanas. Muchísimas gracias, Carla, por estos minutos con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo y digo al aire que les pido mil disculpas que me demoré un poquito, pero bueno, espero que les haya gustado y estoy a disposición para cuando lo necesiten. No hay problema y quedamos entonces en contacto para seguir charlando. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo fuerte, chau. Pasó así Carla Perelló, periodista feminista e internacionalista, con quien hablamos sobre el juicio y la sentencia contra Jair